Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. ¿Cómo se encuentran, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Me confirman el audio, ¿ya, chicos? Buenas tardes. ¿Sí se logra escuchar? Listo, muchas gracias, chicos. Darles la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a empezar con la sesión del día de hoy, pero antes de mencionarles o darles los siguientes alcances, ¿ya? Recuerden, por favor, seguir ingresando a sus cursos, talleres que se dictan por las noches. Recuerden que esto es importante porque son herramientas adicionales a su formación integral. Ya recuerden seguir participando. De la misma manera, recordarles a todos aquellos estudiantes que han realizado sus pagos del mes de marzo con puntualidad que el día 9 de abril vamos a estar realizando el sorteo de vuelta al cole. Los premios ustedes ya los conocen. Aprovecho esto también para darles la bienvenida a todos aquellos que se están incorporando al grupo, chicos. Felicitarlos por la iniciativa y la decisión de culminar su formación. En esta oportunidad me presento con ustedes. Soy la docente Yarumi Saavedra, soy docente del área de letras de comunicación y vamos a estar trabajando en conjunto todo lo que es este grado. Entonces, algunos datos o reglas puntuales, ya chicos. Para empezar, en la medida de lo posible, procuren ingresar con sus datos personales, ¿ya? Seguramente los que ya han estado estudiando con nosotros lo saben y los que no, se los menciono. Todas las participaciones que ustedes tengan en clase se toman en cuenta, en consideración. Entonces, por ahí, si alguien me ingresó tal vez con el dato de algún familiar y no me avisó, yo voy a anotar el usuario que me está apareciendo aquí en la reunión, ¿no? Pero al momento de buscar yo sus datos para colocarles sus puntos extra, no voy a encontrarlos. Entonces, se van a perder esos puntos. Entonces, para evitar ello, hay que procurar ingresar con los datos personales o si están ingresando, van a ingresar con un dato o un correo que no es de ustedes, me avisan al chat, profesora, soy tal, sino que estoy ingresando desde otro correo. Y de esa manera ya no hay ningún inconveniente. Ya chicos, de la misma manera mencionarles que ustedes tienen dentro de las opciones la reacción de levantar la manito y esa opción ustedes la pueden utilizar todas las veces que ustedes deseen participar. Profesora, ¿qué pasa si no puedo tal vez activar mi audio, no? ¿Puedo mandar mi opinión al chat? Por supuesto, también lo puedes hacer. No hay ningún inconveniente. Listo, recuerda que esta es una clase, un aula virtual donde es necesario e importante tu participación, ya para que lo puedan tener en cuenta. ¿Qué más por ahí? A ver, ya. Si por ahí me estoy olvidando de algo, ya a la medida de lo posible les voy a ir haciendo llegar la información. ¿Ya chicos? Bien. Ahora sí, para la sesión de hoy día, quiero que por favor observemos estas imágenes que les estoy proyectando. ¿Ya? Unos segunditos para que ustedes lo puedan observar, ¿ya? Para que lo puedan observar y luego vamos a conversar en base a lo que ustedes están observando aquí. Ya unos segunditos más para que luego podamos conversar. Bien, chicos, ahora sí, vamos a conversar un poquitito también para que se vayan soltando, ¿ya? Para que se vayan ahí, tal vez dejando los nervios de lado. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez han escuchado alguna historia de estos personajes? ¿Han escuchado alguna vez la historia de alguno de esos personajes? A ver, ¿qué me dicen? Que sí. Ok, muy bien. A ver, ¿recuerdan de qué trataba esas historias, chicos? ¿Recuerdan de qué trataba? A ver, alguien por ahí que nos pueda ilustrar quizás con alguno de ellos. Eimer, de Pinocho, me dice. A ver, Eimer, te leo. A ver, me dice de Pinocho. A ver, ¿qué recuerdas de esa historia, Eimer? Profesora, buenas tardes. Hola, adelante. Bueno, la historia de Pinocho que recuerdo es que era un niño de madera
Ujú. Sí. que cuando decía mentiras, se le crecía la nariz, solo esa parte, no me recuerdo, mis. Ujú. Eso. O- ok, Eimer, ok, ok. David. Buenas tardes, yo me acuerdo de la Caperucita Roja, solo me acuerdo que era una niña que siempre iba a su casa de su abuelita y había un lobo feroz y lo que era. Eso nomás. Ok, ok, ok. David, ajá, una niña. Ujú. Jorge, adelante. Buenas tardes, Miss. Lo que yo recuerdo de los tres cerditos es que por no hacer los dos cerditos menores un buen trabajo, sus casas quedaron tumbadas por el lobo feroz. Y como el cerdito mayor se esforzó mucho por crear su casa de ladrillos, el lobo no pudo derrumbar su casa. Ujú. Ok, ok, muy bien, Jorge. Kinger. Hola, buenas noches. Hola. Adelante. Eh, bueno, de ese dibujo que está del príncipe yo no lo había visto, pero de los tres cerritos sí. ¿Se Ujú. puede hablar normal? Sí, normal, Eh, adelante. ok. Que yo recuerdo de los tres cerritos, pues dos eran flojos, que uno construyó de su casa de paja, el otro de madera, y el lobo como que le sopló a la casa de los dos y pues no tenían dónde ir, entonces se fueron a la casa del cerrito mayor, que él sí había construido la casa de ladrillo que era más fuerte. Ujú. Ok, muy bien, muy bien. Ahí están complementando la información. Correcto, sí, muy bien. Entonces, miren aquí. A ver, me hablaban primero de Pinocho. ¿Alguien que quiera complementar a la historia de Pinocho? ¿Alguien por ahí que quiera agregar alguna información extra de esta historia? Francesca, adelante, Francesca. ¿Me escucha? Sí, adelante. Nos enseñó que no era bueno mentir. Ujú. Ok, ya, muy bien. A ver, Nayeli me dice, del cuento de la Caperucita Roja puedo decir que me gustó eso donde al final reflexionaba por desobedecer a una persona que quería el bien para ella, en ese caso su mamá. Aprendemos que es bueno confiar. Ah, ya, confiar en personas como nuestros padres, Nayeli. Ok. A ver, muy bien, Nayeli. Ujú. Marlene, que a Pinocho lo hicieron, bueno, de madera sería, ¿no? De madera y que luego tuvo vida. Ajá. Bueno, tenemos ahí a Yepeto, ¿no? Yepeto es el papá papá entre comillas de Pinocho, ¿no? Yepeto era un anciano carpintero que no había tenido hijos. Y su ilusión o deseo más grande era ese justamente, ¿no? Convertirse en padre. Así que él crea un muñeco y un hada le da pues esta facultad de poder hablar, ¿no? Pinocho era un niño de madera que Gepetto cuidaba con esmero y que Pinocho, como ustedes lo han dicho, cada vez que decía mentiras le crecía su nariz, ¿no? Entonces Pinocho tenía un deseo, ¿no? El deseo de Pinocho era convertirse en un niño de verdad. ¿No? Entonces ahí está un pequeño resumen chiquitito nada más de esa historia. Me hablaban de la Caperucita Roja, efectivamente, ¿no? Muy bien, chicos, ustedes me decían, me mencionaban que era una niña, ¿no? Que fue enviada a la casa de su abuelita a llevarle algunas cosas, ¿no? Pero en el camino, que fue por el bosque, se topó con un lobo, ¿no? Entonces, le dio, entre comillas, el camino más corto, ¿no? Pero en realidad era todo lo contrario. Y esta, cuando llegó a la casa de la abuelita, ¿no? Ustedes se acordarán las clásicas preguntitas de, ¿no? Abuelita, ¿por qué tienes las orejas tan grandes? ¿No? Ah, son para oírte mejor, le decía, ¿no? Seguramente se acordarán de eso. Y que al final, pues, ¿no? Este lobito se había comido a la abuelita y cuando llegó la niña hizo lo mismo y fue salvado por un cazador. ¿No es así? Quien le abrió, dice, pues el estómago, le sacó a la abuelita, sacó a la niña y le llenó piedras, lo coció y este lobito despertó, ¿no? Kinger.
Adelante. ¿Sí me escuchan, no? Ok, de los tres cerritos creo que nos enseñó el trabajo duro, la perseverancia y también como ah, que el trabajo duro tiene recompensas, mientras que la pereza solamente busca resultados rápidos y traen consecuencias negativas. Ujú. Claro, muy bien, efectivamente. Como ustedes lo han dicho, estos tres cerditos tenían una única misión, construir sus casas, ¿no? Y eran tres, ¿no? Y dos de ellos, como bien lo han dicho, construyeron sus casitas, pues, con materiales no muy resistentes, ¿no? Y que al final esas casas fueron derribadas por el lobo, ¿no? Que decía, soplaré y tu casa derribaré, ¿no? Y soplaba y esas casitas se venían abajo en un 2x3, ¿no? Y que esos corrían riesgo, ¿no? De ser devorados por este lobo y que al final pues fueron el hermano mayor, ¿no? El último, que había construido su casita de ladrillo y el lobo pensó que iba a ser lo mismo, ¿no? Pero por mucho que intentaba soplar esa casita no se cayó. Y que al final pues tuvo un final trágico ese lobito, ¿no es así? A ver, y el principito, que nadie me decía nada ahí, pero por ahí vamos a leer lo que Isabel nos acaba de mandar al chat. Ok, Isabel. A ver. Isabel. Dice, puedo decir que un piloto se estrella en un desierto y se encuentra con el principito y él viene de otro planeta. Mientras reparaban el avión, el principito le contaba su historia, que él en su planeta tenía una rosa muy especial para él. Efectivamente, el principito es un caballerito que no es de aquí, es de otro lado, de otro mundo, y que él, pues, cuando llega a la Tierra por accidente, empieza a descubrir muchas cosas que a él se le hacían nuevas, ¿no? Incluso él trató de domesticar, se acercó con mucha confianza a un animal salvaje, que era un lobo, un zorro, me parece, y le decía, ¿no? Le enseñó, ¿no? No, pero al empezar no te me acerques, obsérvame de lejos y poco a poco, si quieres domesticarme, gánate mi confianza, le decía, ¿no? Y poco a poco ese principito fue viendo y aprendiendo cosas del contexto de la realidad que él nunca había visto, ¿no? Entonces es un texto, una historia bastante interesante que si es que no lo han leído, sí se los recomiendo porque sí los va a entretener mucho porque es una historia bastante bonita, ¿no? Entonces, miren, tenemos a la Caperucita, los tres cerditos, al Principito y a Pinocho. Muy bien, chicos, yo les pregunto, esos cuatro ejemplos que les he planteado en la diapositiva, ¿pertenecerán a una misma clase literaria? ¿Qué opinan? ¿Pertenecerán a una misma clasificación literaria? ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí? Ok, ok, me dicen que sí. Correcto, chicos. Miren, ve, yo aquí tengo un cuento, ¿no? Esto de aquí, la Caperucita Roja es un cuento. Los tres cerditos también es un cuento. Pinocho también es un cuento. El Principito en sí es una novela infantil. Ya es una novela infantil. Esta historia, o bueno, los cuatro en realidad, forman parte de un tema o de un aspecto narrativo. ¿No es así? Porque nos narra una historia de una niña, de unos cerditos, de un principito, de un niño de madera. Entonces, yo les pregunto, ¿ustedes saben o conocen cuántos grupos de clasificación tenemos nosotros dentro de la literatura? ¿Ustedes conocen en cuántos grupos podremos clasificar obras literarias? ¿Qué me dicen? Ya, ok. Ok, por ahí me dicen, no, profesora. Ok. Percy, adelante. Que yo sepa, se dividen en cuatro, que serían narrativo, lírico, dramático y didáctico. Ok. Ok, Percy. Muy buena respuesta. Efectivamente, chicos. Las obras literarias en general responden a una clasificación. ¿Correcto? Responden a una clasificación. Y justamente nosotros el día de hoy nos vamos a enfocar a eso. Hoy día vamos a aprender sobre lo que es literatura y también lo que son sus géneros literarios para que tú puedas clasificar las diferentes obras que quizás tú conozcas y además
las que vamos a ir revisando a lo largo de todo el grado. ¿Correcto? Muchos de ustedes, ¿no? Los que han estado ya desde cuarto grado, ya han tenido un contacto con lo que es literatura. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido ya un contacto con lo que es, ¿no? Este aspecto. Entonces yo les pregunto algo, chicos. ¿Qué será literatura? ¿Cómo ustedes me pueden definir literatura, chicos? ¿Cómo me pueden definir? ¿Qué será literatura para ustedes? ¿Cómo lo podrían definir? ¿Alguna idea, alguna noción, algo que nazca de ustedes? Ojo, yo no quiero, profesor, a ver, voy a preguntar a mi internet. No. Percy, adelante. Una forma de expresión artística. Ok, Percy, una forma de expresión artística. Francesca, adelante. Un arte capaz de narrar hechos ficticios o incluso reales. Ok. Narrar hechos ficticios o incluso reales, me dicen por ahí. Ok, ya, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Jorge, adelante. Buenas tardes. Es una forma de expresión artística que, que se utiliza en el lenguaje tanto como oral, escrito, y se puede crear belleza y transmitir ideas y explorar la experiencia de las personas. Ok. Oral, escrito y que se puede utilizar para plasmar las experiencias. Ok, Doris, adelante. Es una forma de expresión que se puede dar de forma oral o escrita. Ok. Se puede dar de forma oral o escrita. Ok, muy bien. Uso del lenguaje, me dice Luz. Ya, ok, Luz, muy bien, muy bien. Efectivamente, chicos, miren, yo les comento algo. Antes, hace siglos atrás, se pensaba que la literatura era únicamente lo escrito, no era exclusivamente todo aquello que estaba redactado. Solamente eso era considerado literatura. Pero yo les pregunto algo. ¿Qué fue primero? ¿La palabra hablada o la escritura? ¿Qué fue primero, lo oral o lo escrito? Francesca. Lo oral, profesora. Muy bien. Definitivamente lo que primero se tuvo fue lo oral. No es así, eso definitivamente nadie lo puede discutir. Entonces aquí hubo un tema de una pequeña riña, ¿no? Una pequeña discusión y desacuerdo, porque decían, entonces, recién se consideraba literatura a todas aquellas obras que fueron creadas desde la aparición de la escritura en adelante. Pero ¿qué pasa con las creaciones que fueron antes de? ¿No? Entonces, hubo aquí un desacuerdo hasta que por fin se llegó a conceptualizar que literatura, ya que la palabra literatura comprende efectivamente un arte, correcto, que se va a dar de forma escrita, pero también de forma hablada, ¿no? La palabra literatura proviene del latín letra. Justamente por esta definición, ¿ya? Por esta definición, como literatura significaba letra, consideraban que solamente lo escrito era o podía ser considerado como tal. Pero no es así. No, hoy por hoy sabemos que la literatura tiene estas dos formas, tanto la parte escrita como la parte hablada, y que definitivamente, como ustedes lo han dicho, es un arte donde nosotros o el autor va a transmitir ideas, va a transmitir sentimientos, va a transmitir emociones a través de un lenguaje, ¿no? ¿Y quién es el objetivo? El lector, pues lógicamente, o sea, nosotros. Y como por ahí lo decían, ¿no? Dentro de la literatura, chicos, no todo es ficcional, no todo es fantasía, no todo es, profesora, algo que nace de la creación, de la imaginación del escritor, sino que también hay obras que nacen de la realidad. Y es más, hay incluso diarios que son considerados hoy día obras literarias, pero que son compilaciones de hechos históricos, ¿no? Que en algún momento alguien redactó. Por ejemplo, los 7 ensayos de la realidad peruana,
¿no? Esa es una obra que nace y se construye y alberga información de la realidad. No son notas que fueron tomadas de algo real, mas no fueron creadas. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Harry Potter, ¿no? Seguramente muchos han visto la película o han leído las obras, ¿no? Una de las dos. Por ejemplo, Harry Potter es una historia que muchos tal vez lo han visto solamente en películas, pero que nacen o se crean en base a sus obras, ¿no? Porque Harry Potter en sí es una obra escrita. Dentro de esta historia, por ejemplo, podemos encontrar mucha intervención de hechos fantásticos, ¿no? Como fenómenos paranormales, hechiceros, ¿no? Pues magia, etcétera. Entonces, por ejemplo, Harry Potter es un texto fantástico donde los personajes son monstruos o criaturas que tienen facultades, pues no, que si nosotros lo contrastamos con algo de la realidad, pues definitivamente eso no pasaría. ¿No es así? Entonces, la literatura tiene dos formas, ¿no? Tiene la forma oral, que básicamente es aquella que ha nacido o se ha creado para que sea recitado o para que sea cantado. Ahora, seguramente ustedes en el lugar en donde viven, en la ciudad, en el departamento al cual pertenecen, tienen mucha información sobre leyendas y sobre mitos. No toda sociedad, toda cultura la tiene. Y seguramente muchas de esas historias tienen no solamente una versión, tienen dos, tienen tres versiones. Y uno dice, ¿por qué, profesora? Cuando me lo contó mi abuelo, me lo contó de una forma, cuando me lo contó mi papá, me lo contó de otra forma, y cuando tal vez un profesor en el colegio me lo contó de otra forma. ¿Por qué pasa esto? Porque al ser oral, porque al ser hablado, creamos sin querer queriendo, de manera inconsciente, ciertas modificaciones. Es algo así como el teléfono malogrado, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado esa expresión. Yo le cuento algo a William, por ejemplo, y le digo, William, por favor, le transmites esto a Jorge. Y William va a ir y le va a decir a Jorge, pero sin querer, William va a hacer modificaciones que tal vez yo no he hecho, pero él en su forma de decirlo lo va a hacer. Entonces, como es algo hablado, está sujeto a ese tipo de situaciones, a que sin querer se produzcan cambios, ¿no? Entonces, eso es un aspecto a tener en cuenta, ¿correcto? Ahora, ¿en qué casos no se da esto? ¿En qué casos, profesora, no llegamos a tener diferentes versiones de una misma historia? Cuando hablamos de una literatura escrita. Definitivamente cuando ya una historia está plasmada en un papel con tinta, ya no lo puedes cambiar. Por ejemplo, te digo, a ver, lee la historia de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. Te doy la obra. Tú la vas a leer. Y si esa misma obra tú se la das a alguien más, ese alguien más lo va a leer de la misma manera o va a tener el mismo conocimiento o el mismo contenido que tú. La historia no se va a alterar, no se va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya está escrito en un papel. Pero no pasaría lo mismo si yo te digo por ahí, tal vez, no sé, a ver, cuéntame un mito de tu ciudad. ¿No? Y tengo tal vez, por ejemplo, aquí varios son de, a ver, ¿dónde pueden ser? De Cajamarca, supongamos, ¿no? Y a alguien le digo, a ver, cuéntame un mito de tu ciudad y alguien me cuenta. Listo. Pero por ahí tengo otro que también es de Cajamarca y le dicen, no, la historia no es así, la historia es de esta forma y le cambiaron algo. No es que uno está en el error y el otro está en lo correcto, chicos, sino que por el mismo hecho de ser una tradición que se transmite de manera oral, las versiones son inevitables. Sí o sí va a suceder, ¿no? Pero cuando es escrito, está hecho para que se lea, está hecho para que sea estable, ¿no? La historia se va a mantener ahí, se va a transmitir a través de la lectura, ¿no? Por ejemplo, profesor, a mí me gustó mucho la obra de, no sé, a ver, me gustó mucho, por ejemplo, mitología griega, profesor. Yo me he comprado mi obra, profesora, lo he leído, conozco a todos los dioses, todo lo que hacen, lo que son, etcétera. Y yo quiero que mi hijo también lo lea. Entonces voy en mi hijo, le entrego la obra y le digo, léelo. Lo transmito a través de la lectura. Ese contenido que yo ya conozco, se lo estoy transmitiendo a mi hijo, pero a través de la misma obra, del mismo texto. Entonces no va a suceder ningún tipo de cambio o alteración.
Entonces, ahí están las dos formas, chicos. La diferencia definitivamente es marcada, ¿no? No vamos a decir que no. Recuerda, en lo oral puede sufrir la historia modificaciones y en lo escrito no. En lo escrito se mantiene fijo, se mantiene estable. ¿Se entiende estas dos formas, chicos, o tienen alguna duda con alguna de ellas? ¿Ninguna duda? Listo. Todo bien, todo bien. ¿Sí? Listo. Ok. Ahora, nosotros hablábamos de los géneros, ¿no? Hace un ratito les decía, chicos, ¿ustedes saben cuántas clasificaciones nosotros tenemos para que podamos agrupar obras literarias? Y por ahí me decían, ¿no, profesora? Tenemos 4, ¿no? Y me decían, el épico, el lírico, dramático y el didáctico, me agregaban por ahí. Efectivamente, actualmente nosotros tenemos esa 4ª clasificación, que es el género didáctico, pero en un principio de la historia, chicos, no era así. Los géneros literarios básicamente son un sistema que nos va a ayudar a clasificar obras literarias. ¿Cómo te va a ayudar a clasificar obras literarias? A través de algunos criterios, ¿no? Es así como una familia que van a compartir características y esas características en común son las que van a hacer posible que tú las puedas clasificar. Allá esta obra pertenece aquí, esta obra acá y la otra allá. ¿No? Entonces, esos son los géneros literarios. Son criterios que nos ayudan a clasificar obras literarias. Estos géneros literarios, chicos, fueron acuñados y estudiados por un personaje bastante conocido, que se llama Aristóteles. Profesor, Aristóteles no era de alguna ciencia distinta, yo lo recuerdo por otros estudios que él ha hecho, ¿no? Probablemente, no con literatura, ¿no? Probablemente ustedes Aristóteles no lo han vinculado con literatura, sino con otras áreas. Pero Aristóteles es uno de los estudiosos griegos más completos porque sus estudios no se han enfocado en una sola rama, sino que él ha abarcado mucho. Dentro de sus múltiples estudios, abarca lo que es literatura también. Aristóteles es el que estudia toda esta cuestión y es el que plantea 3 géneros literarios. Estos 3 géneros son los géneros base. ¿Cuáles son estos géneros? Tenemos el género épico, tenemos el género lírico y tenemos el género dramático. En sí, Aristóteles hace solamente estas 3 clasificaciones. Profesora, ¿y el género didáctico? Esa clasificación ya es una clasificación contemporánea, actualizada, una clasificación que alguien más ha realizado para ubicar a otro tipo de textos, ¿no? Pero dentro de lo que es la literatura, Aristóteles solamente hace 3 clasificaciones, que son estas que tú estás viendo en la diapositiva. ¿Correcto? Ahora, el género épico, narrativo, lírico y el género dramático. El primer género, que es el género épico, chicos, está vinculado básicamente con la narración de historias de héroes, donde se trata, en este caso, de contarnos lo que estos hacían. Hola, Rosaura, buenas noches. Ya tiene un espacio, tiene un lugar, tiene un tiempo donde se desarrolla la historia y está escrito en prosa. Profesora, ¿qué es prosa? Cuando tú has comprado alguna obra literaria en algún momento, quizás, tú te has dado cuenta que las obras se escriben de canto a canto. ¿No es así? De canto a canto, de izquierda a derecha, ¿no? De corrido, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Eso es prosa. A eso se le conoce como prosa, ¿correcto? La prosa forma parte del género épico. Dentro del género lírico ya encontramos a un poeta. Dentro del género lírico encontramos la expresión de sentimientos, la expresión de emociones, ¿ya? Y como hablamos de un género lírico, hablamos de figuras literarias que se emplean dentro de, ¿no? Por ejemplo, la metáfora, la anáfora, el símil, la antítesis, el hipérbaton, la hipérbole, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, dentro de este género lírico, chicos,
vamos a expresar sentimientos y va a estar escrito en verso. ¿Qué es verso, profesora? Cuando tú has leído un poema, te has dado cuenta que los versos no van de canto a canto, sino que se escriben hasta cierto punto y de ahí baja. Hasta cierto punto de ahí baja. No, a veces el verso solamente, no sé, suele tener 3 palabritas, 4 palabritas y al pie, y al pie y al pie. Esos son versos, claro, Percy, al igual que las canciones. Y también, correcto, Francesca, se escriben al centro de la obra. Listo. En cambio, la prosa no, la prosa es diferente, ¿no? Entonces, para poder entender o ir entendiendo ello. Por acá tenía una obra, pero bueno. A ver, y el género lírico, chicos, fue creado para que se pueda leer, pero también para que se pueda recitar. Seguramente ustedes alguna vez han recitado poemas o han asistido tal vez a alguna actuación de sus hermanos, hijos, sobrinos, y han declamado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está el género lírico. Y el género dramático ya está relacionado a la representación de la historia, es decir, a los personajes, no al diálogo que existe entre cada uno de los personajes y que definitivamente involucra actuación. ¿No es así? Ya se actúa. Exacto, Percy, el famoso teatro, ¿no? Ahí está el famoso teatro. A muchos quizás les gusta, ¿no? Ir a presentaciones teatrales, porque se sigue practicando estas dramatizaciones en la actualidad, ¿no? Los ministerios de cultura, los centros desconcentrados de cultura, ¿no? Ellos promueven mucho este arte, entonces ahí está el género dramático. Cuando tú vas a tener personajes que van a actuar una historia, que van a buscar el género dramático, chicos, busca la catarsis. Así lo plantea Aristóteles. El género dramático busca la catarsis. ¿Por qué? ¿Qué es catarsis, profesora? Es la purificación del alma. Aristóteles pensaba que el público, al ver esas escenificaciones, podía reflejarse en los personajes y aprender a purgar sus pecados y aprender a qué cosas no debería hacer y qué cosas sí. Entonces, claro, muy bien, Jorge, buscaban concientizar al público, ¿no? Buscaban justamente esa purificación de nuestra alma, ¿no? Entonces hay muchas obras que están dentro de este género que justamente nos plasman esas enseñanzas. Ahora sí, vamos un poquito más a profundizar estos aspectos, chicos. Vamos a empezar con el género épico. Todo género, chicos, desarrolla especies, ¿correcto? Todo género desarrolla especies. Por ejemplo, el género épico, chicos, ¿ya? Representa hechos legendarios o ficticios, ¿correcto? De manera objetiva, ¿correcto? Estas historias se van a desarrollar en un tiempo y en un espacio. ¿Qué características tiene nuestro famosísimo género épico? Para empezar, va a estar relacionado a hechos históricos que se van a vincular a un pueblo, ¿correcto? A un pueblo. Dentro de ello, hay presencia de cosas, hechos, acciones sobrenaturales, ¿correcto? Hay presencia de cosas sobrenaturales, hay batallas, ya hay muchas batallas y hay un narrador omnisciente. Profesora, ¿qué es eso? El narrador omnisciente es como un narrador Dios que conoce todo lo que les pasa a todos los personajes. Sabe lo que sienten, saben lo que piensan, sabe lo que quieren hacer, cómo van a actuar. Ese es un narrador omnisciente, es un narrador Dios que conoce todo este proceso. ¿Correcto? Ahora, este género épico, chicos, tiene especies. ¿Qué especies desarrolla? Te las presento a continuación. Desarrolla la epopeya heroica, desarrolla el cantar de gesta y desarrolla el poema épico.
¿correcto? En las epopeyas heroicas nos vamos a enfocar o a encontrar con obras donde vamos a tener a un héroe arquetipo. ¿Qué significa esto, chicos? Vamos a tener un prototipo de héroe, un héroe perfecto, un héroe que tiene valores, un héroe valiente, un héroe que tiene muchas cualidades, tiene más cualidades que defectos, a una persona valiente, una persona leal, ¿no? Y que por lo regular va a estar vinculado con la presencia de dioses, de semidioses y de algunos rasgos propios de la fantasía. ¿Qué obras desarrollan esta especie? La famosa Ilíada y la famosa Odisea. Seguramente ustedes han escuchado de estas obras porque son obras bastante populares, o quizás no, o tal vez las han visto en películas también, o tal vez las han visto en algún tipo de video. Hércules. Hércules está dentro de los dioses, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de estas dos obras de la Ilíada y la Odisea, que son obras que nosotros vamos a revisar en la siguiente clase, vamos a ver la presencia de muchos dioses. Seguramente ustedes han escuchado hablar de la diosa Atenea, Afrodita, Hermes, por ahí Júpiter, Zeus, por ahí han escuchado hablar de Plutón, de Ares, ¿no? Claro, de Festos, ¿no? En fin, porque hay de Baco también, hay un montón de dioses, chicos. Y dentro de esas dos obras, la Ilíada y la Odisea, se involucran mucho los dioses griegos, ¿no? Hay diferentes tipos de dioses que están vinculados a diferentes aspectos del fuego, de la armadura, del amor, de la belleza, de la predestinación, del matrimonio, de la sabiduría, por ahí del vino, ¿no? De la naturaleza o de la fertilidad, del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí tenemos o vamos a desarrollar lo que es esta especie, la epopeya heroica. Dentro de los cantares de gesta, nosotros vamos a encontrar que también estos cantares de gesta se utilizan o se emplea el término cantar en la Edad Media, ¿correcto? Para poder, en este caso, contar las hazañas de un héroe. Profesora, ¿la epopeya no pertenece a la Edad Media? No. La epopeya se desarrolla en la Edad Antigua. El cantar de gesta se desarrolla en la Edad Media. Y dentro de esta clasificación, dentro de esta especie, vamos a encontrar el cantar del Miocid, el cantar de los Nibelungos y el cantar de Roldán. Entre estas tres, la que es más popular es el cantar del Miocid. Quizás la han leído, quizás lo han escuchado, y si es que no, no se preocupen, que también lo vamos a revisar en las siguientes clases. Ya esa es una obra, por ejemplo, de un héroe que tiene una cualidad muy marcada, que es la lealtad, ¿no? Entonces, también vamos entendiendo ahí. Edipo Rey, Edipo Rey aquí todavía no entra. Estamos recién en el género épico. Edipo Rey pertenece a otro género literario, que lo vamos a ver más adelante. Y el poema épico, ya el poema épico se desarrolla dentro del Renacimiento o del Prerrenacimiento, que básicamente nos va a contar historias relacionadas o influenciadas por la religión. Dentro de ellos destaca la famosa obra La Divina Comedia, obra que probablemente también ustedes han escuchado, que es de Dante Alighieri, ¿no? Puede ser que lo hayan oído, es una obra bastante popular también, que tiene muchas traducciones y que está muy marcada por aspectos religiosos también, que en su momento, si no lo han leído, también lo vamos a revisar en las clases que siguen. Entonces, miren por ahí, ya les estoy adelantando que en el desarrollo de nuestras clases vamos a ir revisando la Ilíada, la Odisea, el Cantar del Miocid, vamos a ir revisando la Divina Comedia y muchas obras más. Entonces, chicos, el género épico narra la historia de héroes que se involucran o son héroes muy, muy marcados por cualidades más que por defectos. Ya ahí tienen las tres especies, la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. ¿Tienen alguna duda quizás con este primer género, chicos? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Ninguna hasta aquí? Ninguna. Listo.
Avanzo entonces. Género lírico. El género lírico lleva ese nombre lírico porque en el tiempo en el que Aristóteles lo clasificó de esta forma, fue porque estos textos fueron acompañados o eran acompañados con un instrumento musical. Y debido a ese instrumento es que llega a tener el nombre lírico. ¿Qué instrumento es este? La famosísima, muy bien Percy, la famosísima lira. La lira era un instrumento que era utilizado para darle cierta musicalidad a estos versos que eran cantados, que eran recitados por poetas o por rapsodas, ¿correcto? Este género lírico tiene la intención de representar el mundo interno del autor. ¿A qué me refiero con mundo interno, chicos? Me refiero a la parte emocional, a la parte subjetiva del autor, a esa parte que solamente ellos podían expresar a través de sus palabras porque era lo que ellos sentían con relación tal vez a muchos aspectos quizás que ellos estaban viviendo, o que ellos habían sido tal vez marcados, ¿no? Entonces, eso influye mucho a estas creaciones. ¿Qué especies desarrolla el género lírico? Para empezar, tenemos la égloga. ¿Qué es la égloga? Esta égloga está relacionado a poemas de la vida campestre, de la vida del campo. Entonces, todas esas obras, esos poemas o esos textos que idealizan esa vida pastoril, esa vida en el campo, esa vida rodeada de animales, de plantas, etcétera, esa vida rural, utilizan o desarrollan o se clasifican en esta especie, égloga. El madrigal son textos o son poemas que ya se vinculan al aspecto amoroso, ¿no? Un amor muy sensible, a un amor delicado, ya a ese tipo de emociones. Esas obras, esos textos, esos poemas desarrollan esta especie. La elegía, por su parte, son poemas relacionados a sentimientos negativos, a pérdidas, a muertes, por ahí a tristeza, melancolía, desilusión. A eso se vincula la elegía. Y la oda está vinculado a poder alabar una cualidad de alguien. Por ejemplo, ¿no? Profesora, yo tengo una persona que es muy valiente, ¿no? Supongamos su cualidad, o es muy directa, o es muy solidaria, no supongamos. Entonces, yo le voy a componer un poema a esa cualidad de esa persona y a ese poema yo lo voy a clasificar o voy a decir que desarrolla la especie oda, porque voy a exaltar la cualidad de esa persona. Y esta oda está vinculado también a aspectos religiosos, aspectos filosóficos, también a la parte del amor, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el género lírico, chicos, desarrolla todo ese tipo de aspectos, ¿no? Son o están vinculados con la parte emocional, con la parte de los sentimientos. Profesora, pero todos los poetas han sido considerados personas muy sensibles, vamos a decirlo así, porque un poeta se le clasifica o se le califica de esa manera, de seres sensibles, y efectivamente, ¿no? Pero ojo, no todos los poemas son de amor, ¿no? Seguramente ustedes, si es que han leído poemas en variedad, hay muchos poemas que se dirigen a la guerra, que hablan del odio, que hablan de venganza, que hablan de resentimiento, ¿no? No todos los poemas tal vez están correctos, de dolor, por supuesto, ¿no? Efectivamente, Nayeli, porque son sus sentimientos. También tiene que ver con la idealización. Es más, en algún momento vamos a revisar a Becker, Gustavo Becker, no sé, Adolfo Gustavo Becker, no sé si que lo han leído. Por ejemplo, él es un poeta muy sensible y dentro de sus obras marca mucho la idealización a la amada, ¿no? A su musa. Entonces, definitivamente los poemas de amor
están vinculados a una idealización del ser amado, pero también hay poemas sociales que también buscan una idealización de una sociedad perfecta, ¿no? Sociedad que definitivamente nunca se va a llegar a ser o a tener, pues, ¿no? Porque definitivamente hay muchos factores que influyen en que esto no se cumpla o no sea de esa forma. Entonces, el género lírico se enfoca básicamente a eso, a toda esa parte subjetiva, emocional, sentimental y sentimientos de todo tipo, desde los positivos hasta los negativos, en todas sus formas y variedades. ¿Se entiende el género lírico, chicos? ¿Sí? ¿Comprendido el género lírico? Perfecto. Ahora, por ahí me hablaban de Edipo Rey, ¿no? Por ahí me preguntaban, profesor, Edipo Rey pertenece al género dramático. ¿Por qué? Porque Edipo Rey es una obra literaria donde se involucran personajes, donde hay un diálogo entre personajes y que además fue representado en esa edad antigua que se desarrolló. El género dramático ya mezcla lo objetivo con lo subjetivo. Se mezclan ambos aspectos y se va a actuar a través de acciones, mediante el diálogo y el movimiento de los personajes. Cuando ustedes han ido a una representación de teatro, por ejemplo, ustedes no han visto que los personajes salen o se levanta el telón y los personajes están paraditos como si fuesen militares o como si les hubiesen puesto pegamento en los zapatos y los hubiesen puesto como muñequitos de torta, ¿no? Los personajes o los que actúan dentro de una escenificación se mueven, ¿no? Tienen movimiento corporal, van de un lado al otro, que mueven los brazos, que gritan, que lloran, que se lanzan al suelo, no lo sé. Esos movimientos van de acuerdo al contenido de la obra. Claro, tienen que vivir la escena, por supuesto. Obviamente, si la escena es algo triste y tiene que llorar, el que está actuando tiene que llorar. No es que, profesora, la escena es triste y yo me voy a poner a reír. No es así, porque la intención del género dramático es transmitirle esas emociones al público. Que el público vea y que tal vez en la escena alguien mató a la mamá y que el hijo vio la escena o que la encontró muerta y sea algo desgarrador. Y que el público sienta esa pena, ¿no? Que también le duela que ese personaje le haya pasado lo que le ha pasado. Entonces, esa es la intención del género dramático. Ahora, este género dramático tiene 3 especies literarias. La tragedia es la primera. Claro, que lo viva en carne propia, que le duela, que llore, ¿no? Que viva con ese personaje que está llorando. La tragedia, chicos, dentro de esta especie vamos a encontrar que los personajes van a estar enfrentados, o sea que va a ser todo calamidad. Va a haber enfrentamientos, discusiones, peleas, riñas y al final la historia va a tener un final triste, un final trágico. Por eso es tragedia, ¿no? Que la historia de por sí es o tiene mucho contenido cargado de emociones pero fuertes y que al final la historia también va a tener un final triste. No van a terminar los personajes, pero fatal. Aquí está Edipo Rey, por el que me preguntaba. No, es una obra que tiene un final, pero horrible. ¿Qué otro especie desarrolla el género dramático? La comedia. ¿De qué va esto? En la comedia vamos a ubicar a todas esas obras que van a tener un final feliz, un final alegre, donde los personajes involucrados todos van a obtener lo que quieren, todos van a ser felices, todos van a sentirse tranquilos, van a estar en paz y colorín colorado, ¿no? Vivieron felices y comieron perdices. Por ejemplo, Las nubes, El avaro. El avaro es otra de las obras que vamos a revisar, si es que no la han leído, también les voy adelantando, y Ñacatita, ¿no? Claro, dentro de lo que es la comedia vamos a encontrar un desenvolvimiento de la historia, que sí, por ahí puede haber uno que otro conflicto, pero son minúsculos porque al final la historia va a tener un final feliz, donde los personajes van a tener lo que quieren tener. Y la tercera especie es el drama. ¿Qué es el drama? Es una mezcla entre la tragedia y la comedia. Es decir, la historia
va a ser bastante, quizás va a tener muchos problemas, va a contarnos hechos bastante controversiales, ¿no? Va a parecer como que la historia va a tener un final horrible, pero al final va a haber un final feliz. Como es una mezcla entre tragedia y comedia, entonces va a haber hechos o acciones pésimas, pero con un final feliz, ¿no? Entonces recuerda, la tragedia tiene la historia, acciones tristes y un final triste también. La comedia tiene una historia buena, ¿no? Entre muchas, tal vez una que otra problemilla por ahí, pero un final feliz para todos. Y el drama tiene una historia pésima, con tristeza, con problemas, con calamidades, pero al final un final feliz. Entonces, el género dramático tiene estas tres especies: la tragedia, la comedia y el drama. ¿Correcto? La tragedia, la comedia y el drama. Claro. No, claro, de por sí toda obra suele tener un poquito de ambos, ¿no? Pero aquellas obras, ya sabes, que terminan en un final trágico es tragedia, valga la redundancia. Aquellas obras que terminan en un final feliz se les conoce como comedia, y aquellas obras que cuando vas leyéndola tú dices, uy, no, esto va a terminar mal, al final termina siendo un drama. Claro, Francesca, Romeo y Julieta también. Esa es una tragedia, por ejemplo, ¿no? Porque es una obra que es una historia muy triste y que también tiene un final o un desenlace muy triste también. Seguramente Romeo y Julieta lo han leído, porque es una obra bastante popular. ¿No? Correcto. Profesora, no lo he leído, pero lo he visto en películas. También, puede ser. Porque sí, Romeo y Julieta tiene varias presentaciones cinematográficas incluso. Bien, chicos. Preguntarles si hasta aquí hay algún tipo de duda, consulta o pregunta. ¿Tienen alguna inquietud, chicos, tal vez? ¿Todo claro? Listo. Se entendió entonces. A ver, vamos a ver. Pregunta. ¿La literatura es solo escrita, verdadero o falso? ¿Qué me dicen? Muy bien. Falso, claro. Ya sabemos que es oral y escrita. Listo. La literatura transmite ideas y sentimientos a través de la palabra, ¿verdadero o falso? Correcto, muy bien, chicos. Verdadero, claro que sí. La literatura es objetiva. ¿Qué me dicen? ¿Es objetiva la literatura? ¿Solo es objetiva la literatura? Uy, están en bandos divididos. ¿Verdadero o falso? Falso, claro, porque la literatura también es subjetiva. Si es que solo fuese objetiva, entonces ¿dónde dejamos al género lírico? No tendría lugar, ¿no? Entonces la literatura es objetiva, pero también es subjetiva, tiene de ambos. Mario Vargas Llosa es un escritor venezolano que ganó el Premio Nobel de Literatura. Falso. Muy bien. Ya, por ahí Francesca me decía, profesora, ¿qué es subjetivo? Subjetivo es toda la parte emocional, toda esa parte del inconsciente que nosotros albergamos, ¿no, profesor? Hay muchas personas que son muy malas expresando sus sentimientos de manera directa, por ejemplo, o les cuesta, o se vuelven las típicas personas frías, ¿no? De que, profesora, no tiene sentimientos, no sabe expresarse, está calladito, calladita, pareciese como que nada le afecta, como que nada le importa. Pero a veces esas personas suelen ser mucho más sensibles que nosotros, porque tal vez en la forma escrita, de la manera escrita, suelen plasmar mejor la parte subjetiva, o sea, esa parte del inconsciente. ¿La literatura puede utilizar personajes y hechos de la realidad? ¿Qué me dicen? ¿Verdadero o falso? Claro que sí se puede. Muy bien. A ver, dice acá, los cuentos, novelas, poemas, teatro, fábulas, entre otros, ¿son manifestaciones literarias? Muy bien, claro que sí lo son. Y la última, las rimas y musicalidad no son importantes para crear belleza en el poema. ¿Verdadero o falso? Falso.
Claro, sí es importante, ¿no? Es mucho más atractivo un poema que tiene ritmo, que tiene música. Pero cuando vayamos a ver una corriente literaria, vamos a darnos cuenta que hay algunos que crearon el verso libre, que rompe con este estereotipo. Muy bien, chicos. Ahora sí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta antes de pasar a nuestras últimas preguntitas? Por parte de ustedes, ninguna. Bien, pregunto, bueno, acá un dato extra ya, antes de pasar. Lo que ya habíamos estado conversando al inicio, ¿no? Que antes de la escritura todo era o se desarrollaba de manera oral. Entonces es importante, dice, saber que por el mismo hecho de que esas expresiones o sucesos no estaban plasmados materialmente, o sea, no estaban escritos, la misma historia podía tener diferentes versiones. Dependía de quién lo contaba en su momento. Lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Porque, profesora, una historia que yo conozco de una manera, otras personas lo conocen, pero con cierta modificación, ¿no? Lo que estábamos comentando. Bien, chicos, ¿qué aprendimos el día de hoy? ¿Sobre qué hemos hablado el día de hoy en clase, chicos? Adelante, Percy. Los géneros literarios. Muy bien, sobre los géneros literarios. Rosaura, sobre la literatura, correcto. Sheila, de la misma manera, claro que sí. Hemos hablado hoy día de lo que es la literatura, de las formas literarias y de los géneros literarios. Muy bien. ¿Cómo hemos aprendido, chicos, sobre este tema de literatura y los géneros literarios? Adelante, Jorge. Identificando cada una y cogiendo la información obtenida de la pantalla y tomando la diferencia entre cada género que hay. Ok, Jorge, muy bien. A través de ejemplos y explicaciones me dice Juan. Nayeli, de especies también. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Ahora que ustedes ya conocen un poquito más esos aspectos a profundidad, ¿para qué les va a ser útil, chicos? ¿Para qué les va a servir toda esta información que hoy día ustedes han revisado en clase? Adelante, Percy. Para saber cómo diferenciar cada una de ellas y en caso de que en algún momento futuro queramos elaborar alguno, nos podría servir de modelo y estructura para establecer un esquema previo. Claro que sí, muy bien. Claro, para sus exámenes definitivamente, ¿no? Definitivamente esas clasificaciones también, las obras futuras, si ustedes deseen leer, también ya las van a poder ir ubicando, ¿no? A ver, profesora, ¿no? A ver esta obra, ¿qué género está desarrollando, ¿no? ¿Por qué? Porque cada género tiene sus propias características que las hacen parte de. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Excelente. Un gusto haber trabajado el día de hoy con ustedes. Que tengan una bonita semana y los espero para la siguiente sesión de clase. Listo, chicos. Cuídense mucho. Buenas noches con cada uno de ustedes. Bye, Miss. Hasta luego. Buenas noches, Cuídense, profesora. cuídense. Chao, chicos. Hasta luego. Chao, chao.